Dios te bendiga, buenas noches, te saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Carlos, pertenezco al Ministerio Casa de Restauración de la REA 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Saludamos a todos nuestros amigos que nos siguen por la página, por las redes. Saludamos a todos los que están en provincia de Buenos Aires, los que están en el interior del país, los que están en los países limítrofes y los que están en Miami, mucho más lejos, ¿no? Pero que nos pueden recibir por medio de esta señal que el Señor nos dio, ¿no? Por medio de las redes, que nos podemos comunicar y compartir algo hermoso, que es la luz de este mundo, es la palabra de Dios. Dice el libro de Job, que tu palabra llegue primero que el alimento a mi boca. Y mi boca se tiene que llenar de la palabra de Dios si yo quiero anunciar las buenas nuevas, si quiero anunciar el Evangelio de Jesucristo, si quiero anunciar la palabra de Dios, lo que Dios hizo en mi vida y lo que puede hacer en tu vida y lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, va a ser por medio de su promesa, por medio de lo que nosotros declaremos, ¿no? Que está aquí en la Biblia. Así que si quizás estás por primera vez compartiendo palabra del Señor, yo te invito, ¿no? Que abras, si tenés una Biblia, en el libro de Malaquías, capítulo 3. Voy a leer la palabra en el nombre del Señor y después vamos a hacer una oración. También pido por las peticiones que tengas para presentar, para que oremos juntos. Cada uno que tenga alguna petición, quizá hoy se cruzó con alguna persona que tiene alguna necesidad, y para eso estamos para orar los unos por los otros, estamos para servir, ¿no? Y cada uno de mis hermanos que están compartiendo la palabra, después de compartirla vamos a estar orando por cada una de las necesidades. Por eso lo más importante es apartar este tiempo, no para nosotros, sino para el Señor. Nosotros simplemente somos instrumentos en manos del Señor. Queremos dedicarle este tiempito que tenemos nosotros, ahora que podemos estar en nuestra casa y quizá tenemos un poquito más de comodidad, uno puede estar más tranquilo en su casa, ¿no? Amén de que hay mucha gente que tiene que salir. Por eso también es importante que oremos por cada uno de ellos, ¿no? Que puedan sentir el apoyo en oración. Dice el Señor que la oración de Él es la que mueve su mano poderosa. Él va a inclinar su oído santo y va a socorrer al que haga falta. Y Él puede estar en todas las situaciones a la misma vez y con todo su poder. Esa es la promesa del Espíritu Santo, que el Señor iba a estar con nosotros por medio del Espíritu Santo hasta que Él venga a buscar su pueblo. Por eso lo importante es leer la palabra, orar, y bueno, hoy no podemos congregar. Pero esto es como congregar, ¿no? Porque nosotros estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo pensar y en un mismo corazón, compartiendo la hermosa palabra del Señor. Por eso te invito a abrir la Biblia en el libro de Malaquías, que está en el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, voy a leer a partir del versículo 10. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así la maravillosa palabra del Señor: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, a Satanás, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hasta ahí la primera parte que quería compartir con ustedes. Después vamos a compartir unos versículos más. Yo mientras meditaba y leía esta palabra, ¿no? Y perdón que no lo dije anteriormente,
pero este mensaje de la palabra de Dios yo le puse el título de Sembrar en buena tierra. Sembrar en buena tierra. Es lo que Dios nos está diciendo por medio de la palabra. Dice, traed todos los diezmos al alfolí. Y yo le voy a hablar de algo totalmente contrario. Por eso el título, ¿no?, es Sembrar en buena tierra. Yo me acuerdo que, bueno, he compartido muchas cosas en el ministerio. Este ministerio, para el que no lo conoce, va a cumplir ahora 5 añitos, si Dios lo permite, ¿no? Y en una de las campañas, yo me acuerdo que, bueno, el pastor Daniel nos compartía a nosotros los líderes que no iba a pedir diezmo en las campañas, en los 3 días de campaña, que no iba a pedir. Y bueno, nosotros escuchábamos, ¿no?, atentamente, como siempre, lo que suelta el siervo, y bueno, Dios lo sorprendió, porque nosotros no orábamos por las ofrendas como lo hacemos siempre, ¿no? No teníamos el alfolí ahí, pero Dios empezó a mandar hermanos que traían sus diezmos, que traían ofrenda, que colaboraron con la campaña, que nosotros, bueno, fueron 3 noches que nos tuvimos que quedar, o 2 noches, si no me equivoco, perdón, que nos tuvimos que quedar porque a la noche había instrumentos, no había un montón de cosas en la carpa que no podíamos descuidar, ¿no? Y no solamente Dios nos guardó a nosotros, y nos ha sorprendido también porque siempre llegaba un alma, ¿no?, que necesitaba a Cristo, y nosotros pudimos hacer la oración de fe. Si es la primera vez que estás compartiendo palabra del Señor, después te voy a contar de qué se trata hacer una oración de fe, que es recibir a Cristo en el corazón. Y me acuerdo de eso, y me acuerdo de otra cosa más también, que había una persona que estaba, digamos, interrumpiendo, ¿no?, y lo increpaba al siervo de Dios que predique el diezmo, y eso no era de parte de Dios, era de parte del enemigo, ¿no? Acá la palabra dice, reprenderé por vosotros al devorador. Y yo decía, claro, el siervo dijo que no iba a pedir ofrenda, ¿no?, porque era para la gente que no conocía al Señor, y bueno, tuvo el sentir ese en su corazón, y venía una persona de afuera, de una secta, a imponerle a él de que predique de los diezmos, ¿no? Bueno, Dios no lo había llamado para eso al pastor en la campaña, lo había llamado para que almas que no conocían al Señor lo puedan conocer. Y bueno, me acuerdo que nos paramos con otro hermano, le dijimos, ¿no?, porque quería venir a increpar, que se quede en la puerta, ¿no? Entonces, por medio de la meditación, que es importante, de compartir la palabra y de escuchar la palabra que comparten mis hermanos en la semana, uno de los hermanos compartía, el hermano Gustavo, que depende de a quién alimentemos en nuestro interior. Si alimentamos la oveja o alimentamos el lobo, va a ser el fruto que va a salir de nuestro corazón, de nuestro espíritu, ¿no? Y él pudo sujetar su carne y no darle importancia. Pero Dios se glorificó porque Él no pidió, pero venía, ¿no? Y esto mismo ocurrió cuando empezó esta pandemia, ocurrió exactamente lo mismo. Él directamente también, el siervo también dijo, yo no voy a hablar dice, porque fíjate, hermano, la situación. Y yo me empecé a ver cómo los hermanos empezaron a diezmar. Los hermanos empezaron a llamar para bendecir con dinero, con alimento, empezaron a ver la necesidad. Y yo digo, me acordé de esta palabra, ¿no? Porque muchas veces no se quiere hablar de esta palabra porque hay muchos que están en contra de los diezmos y las ofrendas. Pero el Señor habla por medio de esta palabra, que es una promesa. Obvio que Dios no llama a nadie diciéndole, o haces esto, o yo voy a hacer tal cosa. No, Dios siempre te llama con amor, y Dios siempre te invita a que seas partícipe, ¿no? Sabemos que Cristo habla de sus hijos, ¿no?, como un cuerpo, lo dice Pablo, ¿no? En la palabra dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y a Cristo hay que predicarlo completo. Nosotros hablamos de Jesús como nuestro Señor y Salvador.
Y vos decís, mi Salvador sí es el que me redimió de mis pecados, el que entregó la vida por mí. Fíjense, ¿no? En esa parte, cuando nosotros decimos que Él es nuestro Salvador, es nuestro Salvador porque Dios diezmó el 100% de Jesucristo. Él no escatimó ni la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. Él dio el ejemplo, ¿no? Quiere decir que esto estaba en el Antiguo Testamento, pero muchas veces nosotros nos tomamos de que Dios es mi sanador, que es mi Salvador, pero no tomamos que es nuestro Señor. Uno cuando dice Jesús es mi Señor, digo, tenemos que ser obedientes, ¿no? Y por medio de ser obediente a esta palabra, nosotros estamos viendo un montón de cosas positivas en el ministerio. Estamos viendo cómo la mano de Dios se mueve por medio de la obediencia, porque Dios no quiere nuestro dinero. Dios no le importa la cantidad, ¿no? Por eso fíjense que en la palabra habla de la viuda, ¿no? Que hasta el día de hoy nos sigue predicando esa viuda que puso 2 moneditas. Y él le preguntó a los discípulos, le dijo, ¿quién puso más, no? Y decía, no, porque fíjate que aquel puso tal y cual cosa. Y bueno, y no, él dice, no, que la viuda fue la que más puso. ¿Por qué? Porque ella puso todo lo que ella tenía. No, ella puso todo lo que ella tenía. No quiere decir que no importa la cantidad, importa el corazón, importa hacerlo en obediencia al Señor. Cuando nosotros lo hacemos en obediencia, como ayer decía el hermano Johnny, ¿no? que antes se presentaba la ofrenda y que vio a Abraham, ¿no? que el cuervo que representaba que te quiere robar la bendición, y Abraham peleaba con esos cuervos, ¿no? hasta ver que no daba más, ¿no? Y bueno, Dios ve eso, ve el esfuerzo también, pero ve que nosotros buscamos en obediencia las promesas de Dios, ¿no? Qué bueno decir, Jesús es mi Señor y mi Salvador, y yo trato y me esfuerzo de cumplir con todos los mandamientos, las cosas que Él nos manda a nosotros. Sabemos que en la antigüedad, por la ley, eran más de 613 mandamientos y no se podían cumplir. Jesucristo vino, también lo decía el hermano Johnny, que Él pagó, ¿no? para que el sacrificio sea por Él, y nosotros tenemos que acercarnos a Él y ser como Él quiere. Pablo nos decía también que seamos imitadores de Él como Él es de Cristo, ¿no? que nosotros seamos imitadores de Él como Él de Cristo. Lo dejó clarísimo, ¿no? Por eso esta promesa dice, haya alimento en mi casa. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir, hermano. Haya alimento en mi casa. El que entendió esta palabra y la puso por obra, Dios no es deudor de nadie. Y Dios no mira la cantidad. Porque a veces que los hermanos se acercan al pastor y le dicen, pastor, esto no es mucho. Pero el pastor le dice, no, nosotros le decimos, no importa la cantidad, importa tu corazón, que lo hagas en obediencia, que lo hagas por amor al hermano, por amor al prójimo, por amor a Cristo. Sabemos que Cristo tiene que ser predicado en forma completa, no solamente el que me libra, el que me limpia, el que me sana, sino también que nosotros podamos tomar esta palabra, que esto también es parte del crecimiento de la iglesia. Y hoy, para confirmar esta palabra, ¿no? La iglesia recibió una bendición y el Señor dice, ¿no? que un dolor del mundo, ¿no? Y hoy fuimos a hacer ¿no? con el pastor Daniel y un alma recibió a Cristo. Y un alma recibió a Cristo y un alma también recibió una oración por sanidad. Y bueno, por eso vamos a estar orando por nuestra hermana Alicia, no por sanidad más tarde, porque eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que nosotros aprovechemos y tengamos en cuenta los propósitos que Él tiene en cada cosa que hagamos nosotros, que no miremos solamente lo que nosotros tenemos. Perdón la interrupción. Entonces, que podamos tener en cuenta también que hay gente que necesita conocer al Señor, ¿no? Y esto está ayudando. Lo que nosotros sembramos en buena tierra, como decía el título de esta palabra que estoy compartiendo, el título que le puse yo, es compartir lo que Dios nos manda, ¿no? Compartir con el hermano lo que quizá nosotros en un momento hemos necesitado, Dios suplió.
por medio de declarar la palabra. Por eso no se canse de bendecir. No es por lo que uno haga esperando algo a cambio, sino lo que hace uno sin esperar nada a cambio, soltando la palabra de Dios y esperando en su promesa, ¿no? Entonces acá dice la palabra: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, hasta que sobreabunde, hasta que no tenga más necesidad. Hoy estábamos hablando con el pastor Daniel, ¿no? Y decíamos nosotros cómo se multiplican los alimentos y que sea como el aceite de la viuda. Dice que el aceite de la viuda cesó cuando no hubo más necesidad, ¿no? Pero eso alcanzó. Entonces que podamos tomar las palabras, la promesa del Señor, declararla aunque no las veamos, declararla como si fueran, porque eso es la fe en lo que nosotros estamos haciendo. Dios quiere que nosotros seamos obedientes y que tengamos fe y que soltemos palabra de bendición, la palabra que estamos recibiendo nosotros, que la podamos poner por obra, como le dijo Pablo a Pedro, ¿no? Yo te muestro mi fe y mis obras. Y nosotros estamos imitando la fe de nuestros pastores, lo dice la palabra, porque si yo lo llamo al pastor y le digo: pastor, ¿qué está haciendo? No, estamos haciendo una mesa de ping-pong para jugar con la pastora al ping-pong. Y yo digo: bueno, yo voy a hacer lo mismo. Quizá le cause gracia, pero yo voy a hacer lo mismo, en mi casa. Pero si yo veo que él está esforzándose para comprar mercadería, para ir a repartir para el que más necesita, haya alimento en mi casa. Y yo tengo que ser imitador. Imita la fe de tus pastores. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en todo momento. Imitar las cosas buenas, desechando las cosas malas y tomando las cosas buenas, las que son de beneficio para mi vida y para el prójimo. Eso es lo que dice el Señor. Y nosotros lo tenemos que llevar a cabo todos los días de nuestra vida, hasta que Él venga. Y dice, fíjese lo que dice el versículo 12: y todas las naciones os dirán bienaventurados. Todas las naciones, todos están viendo lo que nosotros hacemos, en obediencia al Señor. Bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Cuando la semilla cae en buena tierra, como decía el hermano Diego, ¿no? Y hoy la hermana Gisela también está hablando de que nosotros tenemos que tomar la palabra, ¿no? Y declarar que siempre Cristo es el número uno. Por eso es importante compartir la palabra de Dios con cada uno de los hermanos. Yo necesito ese alimento. Hoy esa palabra fue confirmación de lo que yo traía para compartir. Y así el Señor le va a ir hablándole todos los días. Tenemos la posibilidad de 2 veces por día compartir la palabra, compartir alabanza. Hoy estaba escuchando la alabanza con mis hermanos, y es lo que me hace acercarme más al lugar donde estábamos antes. Que la presencia de Dios esté en la alabanza y en la palabra día a día en mi vida. Yo necesito ese alimento, este pan de vida que nos da la palabra del Señor. Y seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y quiero compartirle también en el libro de Filipenses, capítulo 4, le voy a compartir el versículo 17, 18, 19 en el Nuevo Testamento. Búsquelo si quiere leerlo o meditarlo más tarde. Tomar la palabra del Señor también y anotarla, ¿no? Porque Dios nos va a seguir hablando. Fíjense en lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 17, 18, 19. Lo leo en el nombre de Jesús. Dice, porque en el 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fruto en el Espíritu. El fruto en el Espíritu del Señor no ve la cantidad. Dice que nosotros tenemos que hacer tesoro en los cielos. Eso es lo que me dice esta palabra, ¿no? Dádiva, ¿no? Pero todo lo he recibido, dice el 18, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Olor fragante. Dice que el sacrificio, este es el sacrificio que uno hace en agradecimiento. Y uno cuando lo hace en obediencia y siendo agradecido a Dios
por lo que hizo por nuestra vida. Y cuando nosotros tomamos la promesa de Dios, haya alimento en mi casa, este es el alimento principal, la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos el alimento de la palabra de Dios como primero, tomamos primeramente la palabra de Dios, el dinero no nos va a importar, va a jugar un lugar secundario, pero también el Señor nos promete que por medio de la obediencia a esta palabra, yo no solamente voy a tener alimento en su casa, sino fíjense lo que dice el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Esto es el Nuevo Testamento, por eso habla de Cristo, ¿no? Suplirá todo lo que os falta, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, ¿no? Lo dice la palabra, lo dice el apóstol Pablo por medio de los filipenses, ¿no? Dice, yo no busqué dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Gloria a Dios, porque nosotros quizá carnalmente uno dice, pero vos fijate que vos también tenés necesidad y vos estás dándole, vaya a saber lo que hace el pastor con el dinero, ¿no? Pero usted lo está haciendo para Dios, en obediencia a Dios, no importa lo que diga la gente, pero cuando el fruto está sembrado en buena tierra, seguramente vamos a recibir lo que nosotros estamos esperando. Quizá no directamente, nosotros no lo estamos haciendo porque estamos esperando algo, pero dice la palabra, y yo lo creo, que Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Lo que uno hace por uno de sus pequeñitos, dice la palabra que lo hace como para Él. Entonces todo hacelo para Dios. Nosotros cuando salimos para Dios, como para Dios. Cuando le damos una palabra a un hermano, lo hacemos como si sería de parte del Señor, porque nuestra boca tiene que estar llena de la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que declarar las cosas que no son como si fueran por medio de la fe. Por eso nosotros estamos creyendo y tomando en cuenta esta palabra. Yo la atesoro para mi vida porque primeramente la palabra es para mí. Hay alimento en mi casa. Hoy estamos compartiendo la palabra en nuestras casas. Y yo tengo que estar alimentado por la palabra de Dios en mi casa. Mi familia tiene que alimentarse con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que todo nos vaya bien. Por eso tome esta palabra de bendición para nuestra vida, de lo que estamos haciendo para el reino. Quizás muchos no lo vean, quizás muchos digan que no es así, pero sabemos que lo estamos haciendo para el Señor, ¿no? Entonces yo tomo esta palabra para mi vida, de que tengo que seguir perseverando, de que tengo que seguir buscando, de que Dios tiene que seguir edificando mi vida, ¿no? Y tengo que ser como este olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo dice la palabra y yo lo tomo, ¿no? En agradecimiento. Yo soy muy agradecido. Le voy a contar una pequeña parte de mi testimonio para cerrar esta palabra, que es de bendición para mi vida. Mientras yo estaba leyendo esta palabra y Dios me traía cosas a la mente, yo trabajaba muchísimo, pero lo hacía para mí. Y Dios me sacó de todo eso, de trabajar tanto, ¿no? Y yo me acuerdo, en ese momento nos reíamos con mi señora, pero de donde Dios me sacó, no me rescató. Y ella había salido de terapia intensiva por un problema de salud y la pasaron a una sala. Y suena el teléfono en la sala donde estaba mi señora, que era una habitación que ella estaba sola, y era un cliente mío que me llamaba y mi señora me decía, y con toda justa razón, hasta acá te llaman tus clientes. Y en ese momento quizás nos reíamos, no conocíamos al Señor, ¿no? Dios me sacó de ahí. Fíjense que yo no tenía en cuenta ni que cuando mi señora estaba enferma. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que estemos afanados con el dinero, no quiere que estemos afanados con el trabajo, no quiere que estemos afanados con nada de este mundo. Porque todo lo que hagamos nosotros para nosotros mismos, Dios no lo tiene en cuenta. Porque es para nosotros, ¿no?
pero tenemos que ser agradecidos. Por eso cuando nosotros decimos mi Señor y mi Salvador, yo estoy aceptando la voluntad de Dios y sí, Él es mi Salvador, Él es el que me rescató, pero también tengo que ser agradecido. Hoy yo también me estaba acordando de la palabra que habla de los 10 leprosos, ¿no? El Señor le dijo, vayan, que lo vean los sacerdotes, porque se tenían que ser reincorporados en la sociedad y los tenían que revisar, pero dice la palabra que solo uno volvió para darle gracias al Señor. Que podamos ser agradecidos, hermano, hermana. Quizás estás mirando por primera vez y compartiendo palabra del Señor. Yo te invito a que seas partícipe, que esta palabra que nos habla el Señor, que habla de que seamos agradecidos, Dios hasta el día de hoy te estuvo esperando, con los brazos abiertos, que llegues a los pies de Él, ¿no? Y Él dice, haya alimento en mi casa. No solamente lo carnal, sino también lo espiritual. Lo primero tiene que ser el espíritu. Por eso, al que está por primera vez escuchando palabra del Señor, no es que estás perdiendo el tiempo escuchando lo que yo te estoy diciendo, sino que Dios está golpeando la puerta de tu corazón y quiere entrar en este día. Y no es mañana, es hoy, porque el mañana le pertenece a Dios. Hoy es el día que nosotros estamos compartiendo esta charla con el Señor de por medio, junto con los hermanos, y quiero hacer una oración por ti. Si no has hecho la oración de fe, si no has recibido a Cristo en tu corazón, yo quiero decirte que Él no solamente quiere ser tu Señor, sino también tu Salvador. Y por medio de esta oración, que quiero que la hagas conmigo, ¿no? Reverencia al Señor, si querés inclinar tu rostro, o estás en tu lugar de trabajo, simplemente repetí conmigo esta oración, te encuentres donde te encuentres, y pasar de ser creación a ser un hijo. Qué importante que es, ¿no? Recibirlo al Señor. Hacerlo conmigo en esta noche. Yo te invito a que conmigo hagas esta oración de fe, que es cortita pero es poderosa, ¿no? Y dice así: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, y declaro que a partir de hoy eres el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Somos hermanos en Cristo ahora y estás llamado a participar de este reino hermoso. Y si querés, te robo unos minutitos más de tu tiempo, y a los hermanos de la congregación que podamos hacer una oración por los hermanos que han estado este tiempo compartiendo con nosotros esta palabra que es de bendición para nuestra vida, para mi vida primeramente, y esto también es una bendición para mí, es una honra, un privilegio poder orar por las necesidades, y es una honra y un privilegio ponerme de acuerdo, dice la palabra, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo. Por eso quizá nosotros ahora estemos recibiendo estas peticiones de oración, y quizá los hermanos den testimonio mañana de que Dios hizo algo sobrenatural. Yo lo creo. Si usted se pone de acuerdo conmigo, dice la palabra 2 o 3, y el Señor estará ahí. Él inclina su oído santo y Él mueve su mano de poder cuando 2 o 3 están en su nombre. Y Él escucha. Hermanos, crean que el Señor está en cada una de las peticiones, en todas las necesidades. Él tiene cuidado de sus hijos, ¿no? Así que ahí donde estamos vamos a orar por la hermana Betty, que está pidiendo salud para José, y por su hija Griselda, que está con un espíritu de miedo, que ya lo declaramos vencido en el nombre de Jesús, con dolor de garganta, ¿no? Que Dios tome dominio y control de esa mente, de ese corazón. También liberación y conversión para su familia, y por la hermana que compartí en un principio, la hermana Alicia, sanidad, que esa pierna sea sana en el nombre de Jesús. Así que ahí donde estamos, oremos, hermano.
Amado Dios, venimos delante de tu presencia. Yo te pido la fortaleza para mi hermana Betty, para mi hermano José. Yo te pido, Padre, por su hija Griselda, Señor, ahí donde esté, Padre, que tu mano de poder la cubra, que tu Espíritu Santo corte todo espíritu, Señor, que viene sobre ella en una forma ilegítima. Señor, tu palabra dice, la que leí yo recién en Malaquías, dice, Padre, que por nosotros vas a reprender al devorador, Padre. En el nombre de Jesús, ten misericordia de esa mujer, Padre. Ten misericordia de mis hermanos. Ten misericordia de mi hermana Alicia, Padre. Trae la sanidad en esa pierna. Te pido por mi hermano Juan Carlos, Señor, también por su hija, Señor, por Vanessa. Te pido por esa familia, Señor, que tu Espíritu Santo queme todo lo que no corresponde. Padre, que por medio de tu sangre haya liberación, conversión, sanidad. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te pido que obres con poder, Padre. Que no seamos nosotros, sino que sea tu poder manifiesto en ese lugar, Señor, que se mueve, Señor, cuando nosotros nos juntamos. En tu nombre, 2 o 3, tú harás, Padre, de los cielos. Tú que estás en las alturas, Padre, que desciendes por misericordia sobre cada uno de mis hermanos. Nos unimos, Padre, en esta noche en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo corazón, orando por las necesidades. También te pido por mi sobrino Nacho, Padre, esa obra que empezaste, Señor, cuando la ciencia lo desahució, Padre, tú estuviste con poder, Padre. Yo te pido que esa obra que tú empezaste la termines, Señor, en la vida de Nacho, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pedimos por los pastores, por los líderes, colaboradores del pueblo, Señor de Jesucristo. Señor, todo espíritu que viene con esta pandemia, en esta hora, retrocede en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que descienda tu misericordia y tu amor en esta noche, en forma de sanidad sobre toda la Argentina, sobre el mundo, Padre. Ponemos delante de tu presencia a todos los que están en la línea de fuego, en la primera línea, Padre, a los que están con los presidentes, gobernadores, diputados, senadores, Padre, los que están trabajando, Señor, para que el país salga adelante. Yo te pido conversión, liberación, sanidad, Padre, que lo necesite. Guárdalos, Señor. Guárdalos, Padre, donde estén trabajando. Te pedimos por los médicos, los científicos, Padre, los que están peleando por la vacuna, los que están peleando, Señor, en el hospital día a día, los que están trabajando en el transporte, con los alimentos, con la logística, Padre. Cubrimos con tu preciosa sangre a la policía, gendarmería, prefectura, el ejército, Padre, los que están trabajando arduamente, Señor. Cúbrelos con tu preciosa sangre, los declaro libre de toda pandemia. Todo espíritu que opera también con el dengue, Señor, y todas las enfermedades que vienen con el mosquito, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaramos vencido, Señor, toda artimaña del diablo, todo lo que quiso apoderarse, Señor, en esta hora lo declaramos vencido. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, por medio de esta palabra, yo declaro el trabajo bendecido de cada uno de mis hermanos, Señor. Tu palabra dice, haya alimento en mi casa. Señor, y yo te pido que no falte el alimento en ninguna de las casas de mis hermanos. Por medio de esta palabra, reprendo todo espíritu de miseria. Todo lo que tomó ilegítimamente Satanás en esta hora lo suelta. Por medio de esta palabra de bendición, Señor. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que tú tienes poder sobre toda artimaña, Señor, que venga sobre cada uno de mis hermanos, el pueblo, Señor, aún los que han hecho la oración de fe, Padre. En esta hora te pedimos que cortes toda maldición generacional. Declaramos que a partir de hoy, Señor, ellos lo alcanzan tus bendiciones. Yo lo declaro y lo creo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo, amiga que está compartiendo la palabra con nosotros. Te aclaro para que lo sepa que nosotros estamos en Facebook, por YouTube también, todos los días, los lunes a las 3 de la tarde, a las 8 de la noche, y de martes a sábado de 10 de la mañana y a las 8 de la noche también, y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde está el pastor Daniel también compartiendo palabras. Dios te bendiga.